En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mater Immaculata, ora pro nobis. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre las litanías de la Virgen Santísima. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. En 1766, el Papa Clemente XIII concedió a España el privilegio de añadir la invocación Mater Immaculada, Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Más tarde, el Papa Pío IX, en 1846, concedió al arzobispo de Malinas la advocación Regina sine labium geni concepta, reina concebida sin pecado original, que se hizo pronto práctica universal. Pero no por eso se suprimió en nuestra patria Hispania la invocación Mater Immaculata, que no es fácil encontrar en los libros editados fuera de España. Esto es muy glorioso para la nación que más se distinguió siempre por su devoción a la Virgen bendita y a su Inmaculada Concepción. Sí, queridos hermanos, la España católica tiene mucho que ver en la proclamación de la Inmaculada. Al llegar pues a ese título de las litanías Mater Immaculada, bastaría con remitir el lector a lo que dijimos en las anteriores invocaciones. Pero seguimos, es importante. En tiempo de la decaída del Imperio Romano, en tiempo de los visigodos, hubo varios santos, entre ellos San Fulgencio y San Isidoro, pregonaron a María exenta de toda culpa. Los padres del concilio, el cuarto concilio de Toledo, a ruegos de su rey Cisenando, concedieron el oficio de la Inmaculada. Los del concilio 11 toledano denominaron al piadosísimo rey Vamba defensor y reparador de la Virgen Inmaculada. Sí, cuando había reyes que eran tan creyentes, se llamaban tanto la Virgen. Las huellas de los masonas, Leandros, Laureanos, Isidoros y Ildefonsos no quedarán borradas. Antes sirvieron como de mira para que, insistiendo sobre las mismas, trazasen otros obispos tan abnegados como valientes el ancho sendero que como vía romana daría paso con dirección a Roma a la siempre creciente tradición católica española. Muchos de los sillares que negaron en los monumentos de nuestras viejas ciudades, por ejemplo, en Salamanca, la Atenas española, son como piedras miliarias colocadas por sus obispos que dicen al viajero moderno: por aquí pasó la tradición católica en España, la tradición acerca de María Inmaculada. Posteriormente, entre los obispos de España hemos de recordar al de Jaén, don Pedro Pascual, el primero que estampó en su Biblia parva y enseñó y vulgarizó como opinión recibida sin disputa en las iglesias de España la concepción sin mancha de María. Más tarde, don Gil de Torres, cardenal de Burgos, quien juntamente con San Fernando mandó coronar con la estatua de María los aéreos capiteles y vistosísimos resortones de la catedral, para que viera ella como reina postrada a sus pies la ciudad toda de los González y de los Cid. El obispo de Cesarea, don Juan de Montenegro, el de Jaén, doctísimo cardenal Pacheco, el que más alto rayó en entusiasmo y fervor por la Inmaculada
en el Concilio de Trento. El también cardenal Hugo, el obispo de Plasencia, don Luis Crespi de Borja, dulcísimo enamorado de la concepción sin mancha de María, trabajaron en este sentido. Tampoco podemos olvidar al eminente cardenal Jiménez de Cisneros, hombre de Estado y arzobispo de Toledo, fundador de una de las primeras cofradías de la Inmaculada, ni al arzobispo de Sevilla, don Pedro de Castro, consejero de Felipe IV en el negocio del dogma, a otros obispos beneméritos que sin cesar lo negociaron en Roma, y lo que es más, a todos los obispos católicos de España que a lo menos por los años 1652, en que era primado de Toledo el cardenal Sandoval, hicieron el voto de la Inmaculada. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí la noble católica, la España católica, sí, y su imperio, claro, tuvieron mucho que ver en la proclamación de María Inmaculada y Purísima. En Salamanca, el prelado de Compostela, don Rodrigo de Padrón, convocó concilio provincial en 1310, y en él se decidió celebrar con solemnidad mitrada la fiesta de la Purísima Concepción de María. A este concilio se siguió el sínodo de Zaragoza en 1338, que imitó su ejemplo. Se siguieron después otros muchos, y entre ellos, acaso el más célebre, el sínodo de Salamanca de 1604, que ordenó guardar esta fiesta bajo pecado mortal. Entonces hizo fiesta especial de la Inmaculada, y concedía 40 días de indulgencias a los que ayunasen de víspera. Y la congregación del Estado eclesiástico de los reinos de Castilla y León, y el clero de la catedral y de la parroquia, y casi todo el clero regular, tenían a grande honra comprometerse con voto a defender hasta la muerte la Concepción Inmaculada de la Virgen Nuestra Señora. También las congregaciones marianas tienen algo que decir. El mismo voto hacía en Madrid en 1652 la congregación de caballeros presidida por el rey, y los jóvenes de la congregación de la Anunciata añadían con fervor: y con esta defensa ofreceremos desde luego, si fuese necesario, nuestras propias vidas. ¡Qué heroicos! También el ejército tuvo que ver en esto. Los caballeros de las órdenes militares de Calatrava, Santiago, Montesa y Alcántara habían de jurar también defender la Concepción Inmaculada de María, porque nadie podía ser caballero sin tacha de su orden, sin serlo también de la Virgen Inmaculada. Las tropas acompañadas de Badajoz en 1649 repitieron el voto de la Inmaculada. También lo hicieron la nobleza y brazo militar de Cataluña en 1655, y los soldados de España en Flandes en 1654. Y los tercios de Francisco Bobadilla, vencedores de los herejes protestantes, capitaneados por el conde Holac en la isla de Bommel, llevaban la imagen de la Purísima bordada en su bandera, y fundaron después la Cofradía Militar de la Concepción. También ciudades y municipios hicieron lo mismo. También los municipios en masa se gloriaban de repetir su juramento en defensa de la Inmaculada. Así lo hicieron los de Segovia el 8 de diciembre de 1621, Madrid el 8 de diciembre de 1621, Ávila el 4 de septiembre de 1622, Palencia el 8 de diciembre de 1635, Sevilla, Granada, Salamanca, Barcelona, Valladolid y muchas otras ciudades hicieron el mismo voto.
el de Granada mandó derribar la casa de uno que blasfemó públicamente de María Inmaculada, y levantó sobre el solar, en columna de mármoles y alabastro, la estatua conmemorativa que aún hoy día se ostenta. Entonces, un hereje había rechazado, calumniado a María, y la ciudad mandó derrubar su casa y poner una columna de mármol en honor de María. El de Victoria prometió ayunar la víspera de la fiesta de la Inmaculada. El de Burgos hacía pintar de color azul, símbolo de la Inmaculada, las puertas de la ciudad. Los de Manresa, Villarreal y Valencia prometían excluir de sus ayuntamientos a los que no pronunciasen ese voto. El de Valencia, desagravio de las públicas ofensas proferidas por Mosén Montaner, juró en manos de su prelado defenderla perpetuamente de sus adversarios. Los regidores del Ayuntamiento de Salamanca en 1618 juraban con gran pompa a las plantas de la Virgen de la Vega, de una vez para siempre, por sí y sus sucesores, los ayuntamientos salmantinos, que en adelante fueran celebrar siempre con culto y veneración el día grande de la Inmaculada, y confesar y publicar hasta la última gota de su sangre que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original. Y 3 años más tarde, el mismo ayuntamiento, en pleno, lleno de entusiasmo y de placer, delegó en su representante don Juan Brochero, procurador de la ciudad de Cortés, para que en ellas hiciese el consabido juramento con los demás juradores al nombre de Salamanca. ¿Y cuál fue la actitud del pueblo fiel? Vemos aquí que el ejército, las cofradías, los obispos, las congregaciones alaban, celebran, juran defender el dogma de la Inmaculada Purísima. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo cristiano? El entusiasmo del pueblo católico en España y en sus colonias en aquellos siglos por su Virgen Inmaculada era algo verdaderamente indescriptible. Si nos fuera dado presenciar alguna de aquellas fiestas que se hacían en las ciudades, al pronunciar el voto de defensa de la Inmaculada, veríamos en una y otra parte los buques empavesados, colgaduras en los balcones, las murallas, plazas y paseos iluminados por los disparos de la artillería, el trompetear de los pregoneros y el voltear de las campanas. Por todas partes caprichosos carteles resaltando sobre los damascos y transparentes, alabando la Virgen Inmaculada. El clero entonando himnos litúrgicos y el pueblo delirante de júbilo atronando los aires con vítores y cánticos a la Virgen. Procesiones, a veces de 50,000 almas, presididas por el rey, por un trayecto engranado con las más caprichosas y fantásticas invenciones de la piedad de nuestros abuelos. Los gremios, cofradías, hermandades, órdenes militares con sus rozagantes mantos, y al fin una preciosa estatua de la Virgen fabricada ex profeso, ufana y victoriosa de su triunfal carrera, nadando entre perlas y pedrerías. Y por defender lo que entonces no era sino piadosa creencia, vemos a muchedumbres enteras amotinadas, como sucedió en Valencia por los años 1334 y 1530, en Aragón 1398, en diversos puntos de Castilla en 1486 y en Andalucía 1504. ¿Y cuál fue la respuesta de María a este amor de este pueblo cristiano? Desde que aquel elevado trono en que la hemos colocado dirigiéndonos miradas de inefable ternura, nos quiere recordar que, en pago de nuestros afanes patriótico-marianos, por conservar intacta
la tradición de la pura, purísima. Ella, la santa patrona, en este misterio augusto ha conservado intacto siempre el tesoro de nuestra fe, y que a cada grito de nuestras muchedumbres, la Inmaculada nuestra será. Por su mandato, contestaban los ángeles del cielo, la fe de España no morirá. Entonces, queridos hermanos, mientras que el pueblo católico fue mariano, la fe católica quedó intacta, porque María no aleja de Jesús. Al contrario, en los pueblos que no tienen devoción a María, se pierde poco a poco la fe en Jesucristo, Dios encarnado. Dios quiere recordar que cuando el primer apóstol esparció la santa palabra por los ámbitos esféricos en España, con los 7 varones apostólicos repetía: españoles, la Virgen del Pilar Inmaculada vuestra será. Ella desde el Pilar repetía alborozada: hijos míos, la fe de España no morirá. Que los hermanos digamos para cada país católico lo mismo: María es madre de todos, y dichoso cada pueblo católico que imita a sus hermanos devotos de la Virgen Santa. Nos quiere recordar que cuando se levantaron contra los dogmas augustos de la España católica de su imperio, los entendimientos infatuados de algunos herejes, y por tanto también contra su dogma favorito, entonces mismos al coro de los obispos que reunidos en la Basílica de Toledo proclamaban la defensa de su fe y la defensa de María. Ella contestaba proclamando con ellos su propia pureza y al par la pureza de nuestra fe. Nos recuerda que también en los siglos sucesivos, cuando los invictos soldados, caudillos y reyes de nuestra patria, con solo ver ondear el estandarte de la pura capitana, se lanzaban como leones sobre las haces islámicas y deshacían de un golpe, cual si de junco fueran, las cadenas de la tienda de Ali Bajá. Ella recorría, como el verdadera reina católica, el campamento de los católicos. Ella invisible asistía a todos sus hijos. Ella por fin, a los montes, a los valles y a los ríos, testigos de sus hazañas, les mandaba repetir en sus ecos y murmurar en sus ondas: la fe de España no morirá. La fe de España no murió, mientras los españoles fueron fieles a su madre y a su reina. Y esto es válido por todos, cualquier que de nosotros, en cualquier país que esté. La fe católica no debe morir en nuestro país. Si nos mantenemos católicos, si defendemos a nuestros hermanos contra la prédica falsa de un falso evangelio llamado falsamente evangélico. Y ardiendo 3/4 partes de Europa en guerras y discordias religiosas, donde a favor de la guerra se propagaba el incendio y la peste de las herejías, la España católica, dirigida por reyes que combatían al par por su honor patrio, por la integridad de su fe y por la honra de María Inmaculada. Inmaculada salió de sus luchas y conquistas porque la Virgen lo dijo: la fe de España no morirá. Queridos hermanos, hoy el enemigo hace todo su posible para matar la fe donde quiera. ¿Qué hacer? Y bien, retomar la pura y sana tradición de nuestros padres, abuelos, antepasados. La fe católica en toda su pureza. Rechazar novedades de origen y sabor protestante. Vivir cristianamente,
y otra vez, como hijos devotos, acudir a la Virgen Madre Purísima, imitándola en sus virtudes y especialmente en su santa pureza. Por eso todo hombre, toda mujer, casado o casada, debe mantener una fidelidad absoluta de cuerpo, alma y pensamiento, deseo a su matrimonio. Todos los que sean católicos, juntados en unión libre, casados por el civil o juntados, tienen que casarse por la iglesia para tener esta pureza. Todos los novios o novias vivir en castidad de pureza absoluta y recibir la bendición de Dios para ser esposos. Y todos los jóvenes, hombres y mujeres, mantener castidad y pureza. Nunca poner los pies en lugar de pecado, bares, discotecas, el lugar donde hay vicios y pecados. Que la Virgen Inmaculada, nuestra Madre Purísima, nos ayude a mantener pura nuestra fe, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y para que nuestra fe se mantenga pura, no recibir ningún hereje en su casa, no recibir en su casa ningún predicador de Biblia manipulada, ninguna secta. Cualquier persona que viene tocar a tu puerta, compartir contigo Biblia, no recibirlo, porque la Biblia falsificada no es palabra de Dios. Es un anzuelo para pescar, robarnos la fe, contaminar nuestra fe. Entonces mantengamos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra fe en la total pureza, imitación de María Purísima. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.